Buenos días, mi nombre es Lismar Aguilar, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, curso el quinto trimestre de Psicología. Seguidamente yo les voy a hacer una exposición acerca del trastorno de la personalidad de la materia Psicología de la Personalidad 2, sección T1. ¿Qué es un trastorno de la personalidad? Es un trastorno mental que integra un patrón de pensamientos, emociones, desempeño y un comportamiento poco saludable, o muy diferente a las expectativas de la cultura. Tiene su inicio en la adolescencia o a principios de la edad adulta. Cuando una persona padece o tiene un trastorno de la personalidad, le dificulta o tiene problemas para relacionarse en sucesos o personas, causándole en la vida de la persona que lo padece dificultad para desenvolverse en el trabajo, en la universidad o en un ámbito social. Incluso podemos padecerlo y no saberlo, porque la manera de nosotros comportarnos y pensar nos parece tan natural. Las causas se desconocen, pero puede ser por forma genética o ambiental. El trastorno de la personalidad lo integra lo que son los trastornos paranoide, esquizoide, límite, esquizotípica, antisocial, histriónica, narcisista, evitativa, dependiente, obsesivo y compulsivo. Seguidamente, ¿por qué los trastornos se dividen en grupos de A, B y C? La pregunta es, ¿cuál es el motivo de que estos trastornos estén ahí? ¿Por qué se dividen en A? ¿Por qué se dividen en B? ¿O por qué se dividen en C? Una pregunta muy interesante. Según varios estudios, es porque tiene diferentes características. Es una respuesta simple, pero al estudiar todos los trastornos se dieron cuenta de que el trastorno esquizoide, paranoide y esquizotípica tenían mismas características similares y por eso fueron colocados en la categoría A. La categoría A consta de que las personas tienen pensamientos y sentimientos, tienen pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. En la categoría B, donde está el antisocial, el límite, el histrónica y el narcisista, es porque las personas tienen un comportamiento o un pensamiento dramático o impredecible. Y en la categoría C, donde está el evitativa, el dependiente, el obsesivo y compulsivo, es porque las personas tienen un comportamiento o pensamientos de ansiedad o temor. En la siguiente pregunta, ¿cuáles son los trastornos de cada categoría y sus principales criterios diagnósticos? Como anteriormente mencionaba, las categorías, la categoría A, que se constituye por esquizoide, paranoide y esquizotípica. La primera, esquizoide, es cuando tiene un desapego de las relaciones sociales o tiene menores expresiones de las emociones. También presenta patrones persistentes o inflexibles. Siguiendo con la categoría A, el paranoide es cuando una persona tiene desconfianza de los demás. Pero ¿cómo sabemos nosotros que esa persona tiene ese trastorno, ese tipo de trastorno? Pues se manifiesta por sospecha que los demás les causa daño, tiene dudas acerca de la lealtad de los amigos, tiene rencor persistente, es decir, esa persona nunca olvida un insulto o un comportamiento negativo, siempre está en constante pensamiento. Percepción, tiene una percepción que ataca en su carácter y sospecha frecuente de la fidelidad de su pareja. Siguiendo con la categoría A, encontramos el esquizotípica. Este tiene déficit de las relaciones interpersonales o una distorsión cognitivas. Pero ¿cómo sabemos nosotros que la persona padece de esquizotípica? Pues se manifiesta de que tiene ideas de exclusión, creencias extrañas o no tiene amigos, es decir, amigos confidentes. Casualmente todos nosotros tenemos a quien confiar, a quien decirle algo interesante que nos pasó, es como nuestro confidente, pero estas personas
son muy propensas a no tenerlos. Pasamos a la categoría B. Este lo integra el antisocial. Es el desprecio o violación de los derechos de los demás. Estas personas son más propensas a hacer engaños, son irresponsables constantemente. Incluso esto se da más en los adolescentes menores de 18 años. Ahora, la B también me integra el límite. Esta es inestabilidad de la autoimagen y la efectividad. Es cuando una persona quiere evitar constantemente el desamparo y tiene alteraciones de la identidad. Seguidamente con la categoría B tenemos histriónico. Esto es cuando una persona busca demasiado la atención, es una forma exagerada. ¿Cómo lo manifiesta? Cuando no es el centro de atención, esta persona se siente mal. Tiene múltiples o tiene muchos muestra autodramatización o alteraciones de las emociones. La B, narcisista. Es cuando una persona quiere ser demasiado admirada o carece de empatía. Eso se manifiesta cuando las personas son prepotentes o cuando tiene ideas absurdas de fantasía. Es decir, yo soy el único exitoso, yo soy el único bello. Es cuando las personas carecen de empatía o muestran privilegios. Yo soy único, yo soy especial. Seguimos con la categoría C. Este lo integra el evitativa, es decir, cuando las personas tienen sentimiento de incompetencia e impermeabilidad a la evaluación negativa. Es cuando esta persona se preocupa mucho por ser criticado y es socialmente inepto. C. Dependencia. Es cuando muestra excesivamente un apego exagerado o tiene comportamiento sumiso o miedo de separación. Es cuando a esa persona le cuesta tomar decisiones por sí solo, necesita la reafirmación de otra persona para poder realizar su actividad. O incluso no puede hacer proyectos por sí solo, siempre necesita la ayuda de otra persona. Seguimos con la categoría C, obsesivo compulsivo. Esto es cuando la persona tiene demasiada preocupación por el orden, es decir, una persona perfeccionista. Tiene control mental interpersonal, es decir, él se enfoca muchísimo en los detalles, en los mínimos detalles. Es por ello que para que entendamos mejor el tema acerca de las categorías de los trastornos de la personalidad, traigo ejemplos del comportamiento sociales de cada trastorno de la personalidad. Empecemos por la categoría A, que es el paranoide. Es cuando una persona oferta una ayuda a otra persona y ésta lo malinterpreta como que no puedo realizar la actividad por sí mismo. En la esquizoide es cuando evita muchísimo el encuentro en las labores de trabajo. En la esquizotípica no tiene contacto visual, no usa ropa teñida y no participa en bromas de trabajo. En la categoría B tenemos el antisocial. Este ejemplo es muy simple, es cuando una persona es manipuladora. Es decir, esa persona dice, la vida es dura, el que es perdedor es porque es perdedor. En el límite, esto voy a hacer un ejemplo cuando una pareja llega al hombre y le dice a su mujer, mañana voy a almorzar en la oficina. Y la mujer lo toma como, mañana él va a almorzar en la oficina porque no quiere almorzar conmigo. En la histriónica es cuando la persona es el centro de atención, es decir, cuenta historias o inventa historias para poder llamar la atención. El narcisista, cuando una persona presume su salud, su buena salud, delante de una persona enferma. Seguimos con la categoría C. El evitativa, cuando las personas evitan las actividades laborales por miedo a ser rechazados. En la dependencia tenemos cuando esta persona, como anteriormente les explicaba, que necesita la reafirmación de otra persona. Es decir,
qué tipo de camisa me pongo, este color o este color, o llevo paraguas o no llevo paraguas. Y el obsesivo compulsivo es cuando esa persona dice, yo tengo un único modo de hacer mis cosas, es decir, así se lavan los platos y así se corta el césped. La última pregunta, explicar brevemente qué es el trastorno disociativo. Es un desorden de personalidad múltiple. Esto funciona como una interrupción de la integración de la conciencia, la memoria y la identidad propia. Es como un desorden de la experiencia subjetiva. Para ser más explicativo, es como una sensación cuando nosotros tenemos desconexión de estar fuera de uno mismo. O podemos observar nuestras acciones, nuestros pensamientos. Es decir, que en ese momento, cuando tenemos un trastorno disociativo, nos sentimos despersonalizados. Un ejemplo es no tener sentido en ese momento o estar triste sin razón. En la parte última de la diapositiva observamos que dice preguntas surgidas al estudiar el material. Durante el material me surgieron dos preguntas. La primera es, ¿las personas son completamente sinceras al momento de hacer un examen mental o en algunos casos se pueden notar pequeñas mentiras? La segunda pregunta, ¿debo transmitir empatía al momento de hacer una entrevista psicológica? Bueno, los dejo para que las personas que estén observando mi video indaguen un poco. Y si quieren saber más acerca de dónde saqué el material, en la última diapositiva observamos las referencias. Muchas gracias por su atención.